Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí para un nuevo tema de ayuno. Este tema entonces se va a llamar el camino hacia el gozo. Vamos entonces a disponernos, si se lo pueden escuchar en el trabajo, si lo pueden escuchar en el tren, dispónganse para escuchar el tema y también la idea es que después puedan ustedes en su casa leer los versículos que vamos a hablar y tratar de entender y escudriñar también este tema que vamos a hablar. El tema de hoy entonces se llama El camino hacia el gozo. Entonces, antes de que empecemos, pues ahí donde están concentrados, si pueden cerrar los ojos, vamos a hacer una pequeña oración para que podamos empezar nuestro tema. Entonces cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que sea Él que nos ayude en esta semana que empieza, que va a empezar, que sea Él dirigiendo nuestros pasos, dirigiendo nuestras palabras, que sea su Santo Espíritu guiándonos, trabajando en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón, para que Él pueda mostrarse y pueda hacer luz a través de nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que tú en este tema nos enseñes, nos ayudes a entender un poco más de lo que tú quieres hablarnos y de lo que nos has estado hablando todos estos días de ayuno. Gracias por la vida que nos das y gracias por permitirnos conectarnos hoy para este tema. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Listo, bueno, entonces como les decía, el tema de hoy se llama El camino hacia el gozo. Entonces yo les voy a leer un versículo rápidamente, que es Primera de Pedro 1, 8, 9. Primera de Pedro 1, 8, 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces el tema de hoy, como ya les dije, es el camino hacia el gozo. Me hace pensar mucho este título del tema en la película que se llama El camino hacia la felicidad, que trata de un padre que le toca trabajar solo para sacar adelante a su hijo y nos muestra cómo es esa búsqueda que tenemos los seres humanos de buscar realización personal, realización para nuestros hijos, realización en nuestro trabajo y comparándolo pues con esa película y con ese título, tenemos que entender que el gozo es algo que va mucho más allá de la felicidad, de la alegría, porque el gozo no viene de cómo nos sintamos, no viene de emociones y tampoco depende de circunstancias, sino que el gozo inicia en Jesús y solo podemos encontrar entonces nuestro gozo en Jesús y siendo conducidos por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver unos pequeños puntos para que entendamos y para que empecemos a acercarnos a ese gozo y a ese nivel de gozo que el Señor quiere que tengamos, porque uno de los frutos del Espíritu Santo precisamente es el gozo. El gozo es una de las características que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida, debemos trabajar, debemos desarrollar y entender cuán importante es el gozo para aún lo que Dios quiere y quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, primero entendamos que, primer punto, que Dios Padre se complace en tenernos como sus hijos. Esto es muy importante porque muchas veces como hijos de Dios y quizás hemos entendido mal ciertas palabras, ciertos versículos, quizás en algún momento alguien nos habló, nos dio un tema y quizás no lo entendimos de la mejor manera y muchas veces vemos y nos sentimos como que somos instrumentos y somos simples objetos de Dios y no más, es decir, que Él nos tiene aquí es simplemente porque quiere usarnos y una vez que nos haya usado, entonces ya quizás Dios ya no me necesita. Entonces, por ejemplo, la persona que fue muy activa cuando era más joven, ahorita dice, no, pues
ya Dios me utilizó, ya quizás ya no me necesite, ya Dios no me ama o ya Dios ya no me quiere utilizar. Entonces tenemos que entender que eso realmente no es así, no es verdad. El Señor nos ama y nos ama mucho más que de lo que nosotros muchas veces pensamos y Él no nos ve como simples objetos o como instrumentos simplemente de su poder. Él nos ve mucho más allá, Él nos ve como sus hijos. Él nos lo dice, somos sus hijos. Y por ejemplo, como podemos ver en Mateo 3:17, que él decía, Dios se refería a Jesús y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y sabemos que al Cristo morir en la cruz por nosotros, pues nosotros también fuimos llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces también coherederos con Cristo. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, que sepamos quién es Dios, quién es Él para mí, que Él represente para mí ese papá y que Jesús lo podamos ver también como como ese hermano que está ahí para acompañarnos en cada paso que nosotros damos y obviamente también que entendamos un gran regalo que se nos ha dado es el Espíritu Santo. Entonces, primeramente, como ya lo hablamos, entender que Él nos ve como sus hijos y que somos sus hijos para Él, que Él no nos ve como simples instrumentos, sino que Él nos ve como mucho más que eso. Segundo punto, que Dios ha restaurado nuestro gozo. Y eso pues tiene mucho que ver con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque, por ejemplo, cuando estaban Adán y Eva, Dios estaba con ellos y Dios estaba en el Edén y ellos podían vivir su presencia cada mañana, cada tarde, todo el tiempo. Y después, cuando llegó el pecado humano, pues entonces esa conexión y esa presencia y esa cercanía que teníamos con Dios, pues se perdió hasta el momento en que Cristo entonces murió en la cruz por nosotros y nos permitió entonces restaurar ese gozo y esa conexión que teníamos con Dios. El plan de salvación que Dios tenía para restaurar nuestro gozo por siempre, que es el sabernos salvos. Entonces podemos mirar y leer un versículo, pues ustedes lo pueden buscar en sus casas. Hebreos 2, 10, 11. Entonces yo se los leo. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. El 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, aquí vemos que Cristo nos ha llamado hermanos, que Él murió en la cruz para darnos ese gozo y para permitir que Dios pudiera reconciliarse con nosotros. Eso ya era parte de un plan y Jesús y Cristo era el autor, era el actor principal de esa película, si podemos llamarlo así. Entonces entendamos que fue el que restauró mi gozo, que fue Cristo, por el cual yo hoy puedo decir, soy salvo, soy libre. Puedo decir que tengo gozo en mi corazón porque Cristo me dio ese gozo, porque Cristo me permitió otra vez volverme a Dios, otra vez poderme acercar a Él con total libertad y decirle, tú eres mi Padre. Entonces entendamos que no estamos fuera de lugar, entendamos que somos aptos a sus ojos, que Él nos ama, que Él quiere usarnos para grandes cosas. Y sobre todo que no debemos sentirnos culpables o que el pecado ya no debe ser un tropiezo en nuestra vida, que el pecado ya no tiene más poder en mi vida, por más de que muchas veces el enemigo a través de ciertas cosas y ciertos pecados quiera traernos otra vez al pasado, a la esclavitud. Cristo nos dio esa vida y nos dio esa segunda oportunidad.
para que nos libremos de ese pecado que muchas veces nos ata. Entonces, como dice, por ejemplo, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, tenemos que tener una clara seguridad de que somos libres, del pecado, de que Él perdonó todos nuestros pecados y que ya no tenemos que seguir en esclavitud, y eso es una verdad que debe liberarnos de ese pecado y esa esclavitud. El gozo de Dios también, entonces nuestro tercer punto, viene envuelto en su verdad. Tenemos que ver lo que Cristo hizo en la cruz como un regalo, pero no es solo como si no bastara, porque pues ya es mucho que Él nos haya dado la salvación, pero tenemos que entender también que hay más cosas, que ese regalo vino envuelto en un paquete, que es la verdad que nos enseña el Espíritu Santo. Entonces, entendemos que sin el Espíritu Santo y sin ese regalo que fue el Espíritu Santo, cuando Cristo se va y le dice a los discípulos que ellos no tienen que estar tristes porque les va a dejar algo aún más importante, que es el Espíritu Santo, y es el que les va a ayudar a hacer grandes cosas aún mayores que las que Él hizo. Y ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu, está hoy en nuestra vida porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces entendamos que no hay gozo en nuestra vida si no es a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que cultivemos y que tengamos una relación permanente con Dios y a través del Espíritu Santo, que le pidamos, que dejamos que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, pueda trabajar en esas áreas que nos cuestan mucho trabajo, en esos cuartos sombríos en los que ni siquiera nosotros a los más cercanos dejamos entrar. Y entonces entender que Cristo ya pagó un precio, que Cristo ya me liberó de ese pecado, que el Espíritu Santo es el que a través de nosotros se puede glorificar y puede hacer que muchos milagros puedan ser hechos. Entonces aquí hay algo importante que deberíamos entender y que muchas veces nos cuesta. Es decir, que si alguien nos pregunta hoy, por ejemplo, un cristiano, por ejemplo, un no cristiano, que nos dice, bueno, ¿tú crees realmente que eres libre? ¿Tú crees realmente que eres salvo? ¿Tú cómo te ves como cristiano? Y es cierto que si nos hacemos esa pregunta a nosotros mismos, pues muchas veces tenemos dificultad en responder esa pregunta. Es decir, no sabemos realmente, ¿soy realmente salvo? ¿Soy realmente libre? ¿Cristo realmente perdonó mis pecados? ¿Soy realmente libre de la esclavitud del pasado? Y muchas de esas preguntas realmente todavía hay dudas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y entonces tenemos que entender que el gozo de Dios viene envuelto también en su verdad. Y que para tener ese gozo tenemos que también entender y aceptar esas verdades que Cristo nos habló y que nos habla todos los días en su palabra y que nos habla también en los tiempos de oración. Entender esa verdad de que somos salvos, de que somos libres, de que Dios nos ama. Dios nos amó tanto que dio a su único hijo para que yo pudiera ser salvo. Entonces, esto no es por emociones, esto es de vivir en verdades, de tener realmente unas bases muy fuertes, y nuestra base debe ser Jesús. Es como una casa que se construye en la arena. Si vienen vientos, si vienen tempestades, pues si la casa está construida en la arena y vienen vientos muy fuertes, pues esa casa se va a caer. Si nosotros construimos nuestra casa en la roca, por más circunstancias difíciles, por más vientos fuertes que soplen, esa casa va a mantenerse. Entonces, nosotros debemos construir
nuestra casa y nuestra vida en la roca que es Cristo. Y si nosotros entendemos y basamos nuestra vida en esas verdades, en la verdad de Cristo, entonces tenemos clara certeza de que en nuestra vida habrá realmente un gozo que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que nos ayuda a vencer y a vencer a cualquier gigante, a destruir cualquier montaña que la vida nos pueda presentar. Cuarto punto. El gozo de Dios funciona cuando descansamos en la suficiencia de Cristo. Ahí podemos leer un versículo. Entonces, Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué nos pasa mucho a los cristianos? Es que dejamos que nuestros razonamientos y que nuestros pensamientos tengan más poder que el propio Dios. Dejamos muchas veces a Dios afuera del marco, fuera de la ecuación. No lo tenemos en cuenta para lo que vayamos a hacer, sino que vemos la dificultad, razonamos porque somos carne y un gesto normal del ser humano es pensar, razonar. Y eso es normal, pero no podemos dejar a Dios fuera de la ecuación. Tenemos que entender que Él es el que Él es que hace todo posible. De por más difícil que parezca la situación o imposible, es Él el que podrá vencer esa situación. Entonces debemos descansar totalmente en Cristo, descansar nuestras dificultades, entregarle realmente ese yugo, nuestro yugo a Él, para que sea Él quien lo lleve. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos de personas en la Biblia que descansaron en Cristo, descansaron en Dios, le entregaron sus dificultades, por lo que ellos estaban pasando, se los entregaron. Entonces hay muchos ejemplos obviamente, y podemos tomar el ejemplo de Moisés en el Mar Rojo, cuando entonces ellos habían salido de Egipto con todo el pueblo de Israel, habían caminado y se toparon entonces con el Mar Rojo que no los dejaría pasar, y obviamente el ejército egipcio que venía atrás con carros, con caballos. Es decir, que si el ejército egipcio hubiera encontrado al pueblo de Israel, pues de ahí no pasaban, eso era seguro. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Moisés tenía dos opciones, o dejarse llevar por el pánico del pueblo, porque el pueblo obviamente, y es algo normal, al ver todos esos carros y todo ese ejército, pues dijeron, mejor nos hubieras dejado en Egipto, yo hubiera podido seguir trabajando, tendría mi casa, podría seguir comiendo, y en vez de eso me trajiste a morir finalmente. Entonces Moisés pudo haber razonado como el pueblo, Moisés pudo haber tenido miedo y actuado según su propio razonamiento, es decir, que hubiera podido enfrentarse a los egipcios y quizás todos estarían muertos. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés le clamó a Dios y le dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios le responde, marcha y marcha que yo abriré el mar, y es finalmente pues lo que pasa, que Dios finalmente abre en dos el Mar Rojo y el pueblo de Israel puede pasar, y cuando los egipcios tratan de seguirlos, pues el Mar Rojo otra vez vuelve y destruye al ejército egipcio. Entonces, ¿qué nos muestra ahí este ejemplo de realmente entregarle todas las cosas a Dios, de entregarle esos pensamientos, de entregarle esas situaciones que son muy complicadas, y no dejar que nuestros pensamientos entonces tomen el control de esas situaciones y nos impidan actuar según su voluntad? Ese es como un ejemplo, digamos, si podemos llamarlo así, el grupo positivo de algunos ejemplos en la Biblia de cómo grandes líderes
siguieron lo que Dios les decía, su palabra, y no se dejaron llevar por las emociones o por las circunstancias. Y tenemos también otros ejemplos que lo podemos llamar el grupo negativo, en donde fueron casos o fueron circunstancias en los que las personas decidieron seguir sus propios instintos, sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, y finalmente la situación pues no fue la mejor. Entonces podemos tomar el caso, por ejemplo, de los discípulos en medio de la tempestad, cuando despertaron a Jesús. Lo pueden buscar ustedes si quieren. Es Marcos 4, 38 al 41, entonces dice así: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Entonces es un ejemplo de los discípulos que vieron cómo había tempestad, cómo el mar estaba agitado, cómo la situación parecía salirse de control, y en vez de entender que iban con Jesús, en vez de saber que iban con el Hijo de Dios, aunque ellos ya lo habían visto hacer milagros, pues no, decidieron seguir sus miedos, decidieron seguir su propia mente, sus propios razonamientos, y se estresaron y pensaban que iban a morir en ese instante. Y levantaron a Jesús, que estaba durmiendo tranquilamente, y entonces les dice: pero no tenéis fe, no saben quién soy yo, que soy el dueño de todo, que puedo parar todo. Y muchas veces nos pasa como a los discípulos, que nosotros ya conocemos quién pelea de nuestro lado, ya sabemos que Dios está con nosotros, lo hemos visto muchas veces y en muchas circunstancias, ya hemos visto muchos milagros, y aún así cuando vienen circunstancias, que sean pequeñas o que sean grandes, dudamos, y nos pasa como a los discípulos, que entramos en pánico, que no sabemos qué hacer, que aunque sabemos que Dios está con nosotros, igual no lo buscamos, sino que empezamos a preguntarle a todo el mundo: bueno, ¿tú qué crees que yo puedo hacer en esta situación? Y empezamos a hablar con otras personas, a preguntar, a estresarnos, en vez de ir al que tenemos que ir, que es a Cristo, que es en la oración, ir a Él y pedirle: Señor, ¿cómo puedo yo tranquilizarme en esta situación? ¿Cómo me puedes tú ayudar? ¿Qué es lo que debo hacer? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es decir, no actuar como los discípulos, sino actuar como Moisés, pedirle dirección a Dios, no juntarse con otras personas, no preguntar a izquierda o a derecha por soluciones, sino ir a la fuente, que es Cristo, ir a la fuente que es nuestro Señor, y que es Él el que nos puede dar la verdadera respuesta, porque Él es el que conoce todas las circunstancias. Entonces, ya hemos visto algunas características del gozo. Ahora podemos empezar a mirar cómo podemos mantener ese gozo en nuestra vida. Porque podemos tenerlo, el gozo puede ser de un día, 2 días, pero ¿cómo hacer para que ese gozo pueda ser realmente de 1 año, de 2 años? ¿Cómo hacer para que realmente todos los días podamos sentir esa seguridad y ese gozo y esa pasión por las cosas de Dios? Entonces hay varios puntos que son muy importantes que tengamos en cuenta, que entendamos, que escudriñemos también la palabra, que estos pequeños puntos que vamos a ver, la idea es que los entendamos esa verdad, la aceptemos en nuestro corazón, y sobre todo la pongamos en práctica, y tratemos de verdad de aplicar todas estas cosas que Dios nos dice en su palabra, que es la Biblia, es para ponerla en práctica, obviamente. Entonces, primer punto que es muy importante: ¿cómo mantener el gozo del Señor? Entonces, usando nuestra armadura espiritual. Entonces, como ustedes saben, por ejemplo, en las guerras, y si vamos a las guerras del tiempo de Jesús o del tiempo de los romanos, etcétera,
Los soldados tenían que llevar armadura, tenían que llevar algunos objetos que eran los que les iban a permitir en la guerra salir victoriosos, defenderse, atacar y muchas otras cosas. Entonces, si el soldado aquel tenía todo, pero le faltaba una sola cosa, pues posiblemente, posiblemente en medio de la batalla, pues no iba a ser suficiente y más fácilmente podía morir. Por ejemplo, si el soldado podía tener su escudo, pero si no tenía una espada para atacar, pues no le servía de nada. Igualmente, si el soldado tenía una espada, pero no tenía un escudo, pues los enemigos lo iban a matar más fácilmente. Entonces, aquí lo que vemos es que lo que nos dice la palabra, usando también este ejemplo de la armadura, es de que no podemos solo salir con ciertas cosas, no podemos solo llenarnos y equiparnos de oración, de alabanza, pero al mismo tiempo dejar de lado la fe, dejar de lado el amor hacia otros. Entonces, la armadura debemos llevarla toda puesta para cuando nos enfrentemos al enemigo, para cuando estemos frente a situaciones difíciles, podamos hacerles frente. Entonces, para que entendamos más acerca de la armadura espiritual, podemos ir a Efesios 6, 10 al 18. Se los voy a leer rápidamente. Desde el 12, así queda un poquito más corto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, como yo les decía, aquí nos hablan de ciertos puntos y del equipaje y de lo que hace parte la armadura. Vimos entonces que están nuestros lomos, entonces significa donde acerca al lado del cuello, donde están nuestros hombros, con la verdad, calzados los pies, con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el escudo que es el que nos permite resistir esos ataques del enemigo que cuando, obviamente, y nosotros bien sabemos que cuando estamos apartados de Dios, nuestra fe decae y ahí es cuando el enemigo puede atacarnos directamente. Pues el enemigo puede volvernos nada, por así decirlo, y puede hacer con nosotros lo que quiere si nosotros no estamos cubiertos, si no tenemos el escudo de la fe. La fe es la que nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones, en lo que Dios ya nos ha hablado, en las promesas de Dios para mantenernos firmes, porque en esa parte también es importante, en la parte de las promesas, de que al principio creímos y poco a poco, con que fue pasando el tiempo, dejamos de creer en esa promesa que Dios nos hizo. Y eso es porque dejamos a un lado la fe. Ya no tenemos esa fe que teníamos al principio, esa fe de milagros. Entonces el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el saber que Cristo ya murió por nosotros, que ya somos salvos, y la espada del Espíritu. ¿Por qué la espada del Espíritu? Porque el Espíritu, que es la palabra de Dios, que es más cortante que espada de doble filo. ¿Por qué el Espíritu? Porque el Espíritu Santo es el que hace realmente la obra, porque nosotros podemos dar un tema, yo puedo estar haciendo este tema, pero no soy yo, no son mis palabras las que van a poder romper esos esquemas, romper todo ese pasado, todas esas cosas que son muy difíciles de romper, esas cadenas, esas ataduras. Y es el único que puede romper esas cadenas es el Espíritu Santo. Por eso es que es una espada, es el Espíritu Santo, es el único que puede
atacar esas ataduras, ese pasado, esas cosas que no nos dejan avanzar. Entonces, entendamos aquí que tenemos que usar nuestra armadura espiritual, que ya al recibir a Cristo, toda esa armadura ya la tenemos que ponérnosla todos los días en el devocional, decirle a Dios que Él nos dé fe, que Él nos defienda, pedirle al Espíritu Santo que no seamos nosotros actuando ni hablando, sino que sea Él a través de nosotros realmente hablando, y veremos el cambio en las personas, porque no somos nosotros, no es tan bueno que es tal persona o tal otra, sino cómo dejamos que el Espíritu Santo nos use. Seguimos entonces. Segundo punto, nuestro segundo punto para mantener el gozo del Señor es el uso de la alabanza. La alabanza es muy importante y como pues ya todos lo sabemos, es una herramienta que nos permite realmente conectarnos con Dios. Alabar a Dios es darle gracias, es exaltar su nombre, es alabarlo, es realmente entregarnos totalmente a Él con nuestro espíritu, con nuestra alma y nuestros pensamientos y con nuestro cuerpo. Entonces la alabanza muchas veces cuando estamos lejos de Dios y cuando nos cuesta mucho orar, cuando no encontramos esas palabras, cuando no encontramos esa conexión con Dios, debemos usar el arma que es la alabanza, porque la alabanza nos permite descansar y nos permite desahogarnos de todas esas cosas acumuladas que vienen de días, de semanas, de meses, y es alabando a Dios y es confesando su nombre y es diciéndole con nuestras palabras y con nuestro cuerpo de que realmente dependemos de Él, de que Él es el único que puede cambiar nuestra vida y que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando hacemos eso, entonces realmente nos liberamos, y yo creo que eso muchas veces lo hemos sentido en alabanzas, cuando de pronto llevamos un mes sin ir a la reunión y llegamos y en las alabanzas 2 o 3 canciones, como que logramos otra vez esa conexión, como que logramos otra vez acercarnos a Él, como que logramos otra vez poder tener y encontrar otra vez esa conexión con Dios, que muchas veces nos cuesta. Entonces, usemos la alabanza en la mañana, también en la noche 2 o 3 canciones, o si quieren hacer una vigilia cantando. Esas son cosas que debemos usar cada vez más como cristianos y como hijos de Dios. Tercer punto, usar el nombre de Jesús. Entonces esto también es muy importante y es muy interesante porque muchas veces se nos olvida, lo repetimos mucho en las oraciones cuando decimos en el nombre de Jesús, te hemos orado, amén. Muchas veces no sentimos ese en el nombre de Jesús. Se nos olvida que es Jesús, que es su nombre, que es un nombre que es sobre todo nombre. Primeramente, que no usemos el nombre de Jesús en vano. Y segundo, que entendamos el poder del nombre de Jesús, que no lo usemos para cualquier cosa, sino que lo usemos con fe, creyendo que es Él, que es su nombre el que puede crear un impacto en las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, como por ejemplo en Hechos 3:6, cuando dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, esto es un milagro que hace Pedro, pero no es Pedro el que lo hace, es en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Por qué la persona se levanta y anda finalmente? Es porque Pedro tenía la convicción y tenía la fe y la certeza de que es Jesús, de que es el Espíritu Santo, de que iba a hacer la obra. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude a usar el nombre de Jesús como conviene, que nos ayude a hacer milagros en su nombre, en el nombre de Jesús, y Él así lo hará. Cuarto punto, entonces, para mantener el gozo en nuestra vida.
participar en el cuerpo de Cristo. Como ya todos lo sabemos, Cristo es la cabeza y nosotros somos parte entonces de un mismo cuerpo, que es la iglesia, que es nuestro distrito, que es nuestra familia espiritual. ¿Cómo podemos, cómo podemos conservar ese gozo, mantener ese gozo que viene del Espíritu Santo si no lo ponemos en práctica, si no usamos, si lo escondemos, si solo lo usamos cuando estamos orando, por ejemplo, en la intimidad? Como ustedes saben, en la palabra dice, la fe sin obras es muerta, es decir, y es muy cierto en el sentido de que nosotros podemos tener esa fe, pero si nosotros no vamos a otros, si nosotros no, no compartimos esa fe a otras personas, pues esa fe y ese mensaje que Dios quería pasar a otros a través de mi vida, pues ya no va a tener ese impacto tan importante o el impacto que debía tener ese mensaje. Como dice también en la Biblia, nosotros, por ejemplo, si tengo una luz y quiero alumbrar una habitación, esa luz no la voy a poner abajo de la mesa, sino que la voy a poner encima para que alumbre realmente a todos. Y eso es a lo que estamos llamados, es a participar en la familia, a participar en el cuerpo de Cristo, a también ser luz y a dejarme usar y dejarme ser un instrumento para la obra que él quiere hacer conmigo. Y hay muchas formas de participar en el cuerpo de Cristo. Puede ser predicando, pero también puede ser dirigiendo la alabanza, o como también puede ser organizando un salón. A veces creemos que la persona que organiza el salón o la persona que trae la comida o la persona que siempre llega más temprano para organizar todo o cuando se va de último para que todo esté organizado, creemos entonces que cuando hacemos eso creemos que no estamos haciendo nada, que Dios no nos está usando y sí nos está usando de diferentes maneras. Y cuando hoy estemos haciendo, nos toque organizar, por ejemplo, nos toque preparar la alabanza, quizás Dios nos está formando para después empezar a predicar, para después empezar a dar temas, pero entendamos que no hay pequeña obra que Dios no vea, porque Dios no ve las obras, sino que Dios ve el corazón de la persona. Así que no no trabajemos para hacer, no es que yo quiero predicar, no es que yo quiero dar la alabanza, no es que yo quiero ocuparme de tal cosa y quiero ser referente de esta parte en la reunión. No se trata de buscar que yo tenga tal puesto, que yo haga tal cosa, sino en mi corazón. Yo tengo que decidir en mi corazón dejarme usar por Él, dejarme usar por su Espíritu Santo, y Él va a hacer grandes cosas con nosotros ahí donde estemos, que sea limpiando, que sea dando la alabanza. Entonces entendamos que estamos llamados a que participemos en el cuerpo de Cristo, que es una de las cosas que aprendimos también de Jesús cuando estaba con sus discípulos, que él vivía y les mostraba cómo tenían que vivir para que ellos después fueran al mundo, fueran allá afuera y compartieran esas buenas nuevas. Así como ellos, también nosotros tenemos que entender que somos parte del cuerpo de Cristo, de que Él confía en nosotros, de que Él nos ha encomendado una misión. No se trata de si yo tengo mucho conocimiento, si tengo mucho tiempo de estar en la cruzada, no se trata de eso, se trata de disponer mi corazón para que Él pueda usarme primeramente, que Él pueda tratar mi vida, y una vez que Él haya tratado mi vida, Él podrá tratar la vida de otros. Esos fueron los puntos que tenemos que tener en cuenta y empezar a trabajar y ver dónde nos está faltando para mantener ese gozo tan tremendo y tan fuerte que puede llegar a nosotros a través del Espíritu Santo. Y bueno, para terminar, un último punto, que entendamos
que el gozo de Dios también implica un costo. Lucas 14, 33. Yo se los voy a leer. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este versículo puede parecer muy fuerte porque puede que entendamos que Cristo nos está pidiendo absolutamente toda nuestra vida, que dejemos todos nuestros sueños, que dejemos de pedir por cosas materiales, que dejemos de preocuparnos en nuestro trabajo. Y Él no lo dice, sí, claro, pero no tenemos que... No es que Él quiera arrebatarnos nuestros sueños, no es que Él quiera quitarnos nuestra vida, no es que Él quiera quitarnos nuestras posesiones, sino lo único que Él nos está pidiendo es que no las busquemos como primer asunto de nuestro corazón, sino que lo busquemos primeramente a Él, que sea nuestra mirada puesta en Él. Y una vez que nosotros nos decidamos, que nosotros empecemos a buscarlo, todas las cosas que le hemos pedido, todos esos anhelos, todos esos sueños, llegarán por añadidura. Entonces, focalicémonos en Cristo, focalicémonos en su reino, en sus cosas, y todas esas cosas que añorábamos nos llegarán y nos llegarán aún con más abundancia, más de lo que aún nosotros esperábamos. Entonces, como aplicación teoterápica, porque creo que me he pasado un poquito del tiempo, pongámonos de acuerdo con Dios para disfrutar cada día de nuestro llamado a hacer su voluntad. Vayamos a su presencia, que Él está allí en su trono, exaltado, santo y amoroso. Hay un Dios que lo ha escogido a usted para que sea objeto de su amor, y hay un mundo que necesita ver al Dios invisible reflejado en el prisma que es usted y que soy yo. No perdamos otro minuto gastando nuestra vida y viviendo en amargura, sino que dejemos que Dios pueda tratar nuestra vida y que nuestra vida pueda ser llena de gozo. Bueno, familia, pues creo que me ha pasado un poquito del tiempo, pero es importante también que terminemos y cerremos este tema con una pequeña oración, así que cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que nos ayude a llenarnos de su gozo, que su Espíritu Santo pueda trabajar hoy en nuestra vida, que pueda tocar nuestros pensamientos, que pueda tocar nuestro corazón y nuestra alma, y que nos llene de ese gozo, de esa pasión, de esa energía y de esa alegría que es de tener a Cristo en nuestro corazón, saber que somos amados, saber que tú nos has escogido para grandes cosas, que tú nos has dado las herramientas para vivir una vida llena de gozo y abundancia, y que una vez que entendamos Señor, que tú quieres esa vida de abundancia para nosotros, ahí es que entenderemos también, Señor, que podemos ir a otros a comunicarles esas buenas nuevas, esas palabras de aliento que muchas veces otros necesitan. Por eso te pedimos que nos llenes de gozo, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que todas estas palabras y este tema que hemos visto hoy pueda quedarse en nuestro corazón, que esa semilla que tú has plantado hoy en nuestro corazón pueda crecer más y más y pueda dar fruto mañana, pasado mañana, el próximo año, Señor. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas, sabemos de que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, de que ya no dependemos del pasado, de que ya no tenemos por qué volver atrás nuestra mirada, sino que tenemos que mirar hacia adelante, hacia el futuro, Señor, porque grandes cosas tú has destinado para nosotros. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, pues muchas gracias por quedarse escuchando el tema. Espero que les haya gustado. Y Dios los bendiga y los acompañe mucho en esta semana que empieza. Chao, Dios los bendiga.